Ariel Lutz. Aquí. Sí, ahí, ok. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva emisión de su programa Estudio Humanitatis Radio. Agradecemos a todas las personas que le han dado like, que nos escuchan a través de senoradio.fm, Radio Global. Y también agradecemos a todas las personas que se han suscrito ya a nuestro canal de YouTube. Es un honor compartir con ustedes. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición de Estudio Humanitatis Radio. Programa muy especial el día de hoy, profesor. Así es, con invitados muy especiales. Uno de ellos ya no tarda en incorporarse y estar con nosotros, y vamos a platicar acerca de un tema muy importante, sobre todo para la formación filosófica. Y en los eventos culturales académicos que tenemos el día de hoy, Alejandro. Les hacemos la cordial invitación al reinicio de las charlas Filosofía en el Fondo. En esta ocasión la charla está a cargo de la doctora Rocío del Carmen Salcido Serrano, de la Universidad de Guadalajara. Ella nos va a hablar ella va a hablar en este espacio del tema El espacio en disputa, los modos de habitar. Esto es en el marco del ciclo de conferencias Filosofía en la Polis, reflexiones sobre el espacio vital. Esta charla va a ser el día 19 de agosto a las 17:30 horas en el auditorio de la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica, que está aquí muy cerca, a unas cuadras, Avenida Chapultepec Sur, 198, Colonia Americana. Recordarles que este es entrada libre a todos estos eventos. Y vamos a seguir subiendo las conferencias que se dan. Es una por mes, entonces vamos a subir el calendario completo al muro del Facebook. Así es, una charla que se antoja interesante, además con una profesora del Departamento de Filosofía que es ampliamente conocedora en temas de filosofía social y política. Y a propósito del tema con el que vamos a platicar el día de hoy, pues tenemos en nuestra cápsula recordando a Aristócles de Atenas, apodado y comúnmente conocido como Platón, el de espaldas anchas. Él nació probablemente alrededor del año 428-27 antes de nuestra era en Atenas. Perteneció a una familia noble. Su padre, Aristón, se proclamaba descendiente del rey Codro, el último rey de Atenas, y pues su madre, Perictiona, descendía de la familia de Solón, el antiguo legislador griego. Platón tuvo una educación esmerada en los ámbitos del conocimiento. Es posible que se iniciara en la filosofía con las enseñanzas del heracliteano Cratilo. Por ahí de los 20 años tiene lugar el encuentro con Sócrates, acontecimiento decisivo para la vida intelectual de Platón. En el año 399 tiene lugar la condena y muerte de su maestro, que despejarán los posteriores caminos del padre de la filosofía académica. Temiendo ser molestado por su condición de amigo y discípulo de Sócrates, Platón se refugia en Megara, donde permanece probablemente 3 años, entrando en relación con la escuela y con Euclides de Megara. Posteriormente partió a África, visitando Egipto, la provincia cirenaica, donde frecuentó a Aristipo de Cirene y al matemático Teodoro. A partir de ese momento se dan varias versiones acerca de sus viajes, probablemente visitó más lugares. Luego regresa directamente a Atenas, y él muere alrededor del año 347 antes de nuestra era, y pues es conocido por sus múltiples diálogos que han tenido muchas ediciones a lo largo de la historia. Y para platicar acerca de este tema, ¿a quién tenemos como invitados, Alejandro? Agradecemos que esté con nosotros al maestro y al profesor también que está por llegar. Tuvimos ahí problemitas con la ubicación del espacio, pero ya no tarda en llegar, esperemos. Damos las gracias y presentamos a Carlos Fernando Ramírez González. Él es profesor adscrito al Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, maestro en Filosofía por la Universidad de Guadalajara y doctor en Humanidades por la Universidad de Guadalajara. Sus áreas de interés es argumentación, lógica y filosofía clásica,
Entre sus temas de tesis se encuentran Platón y la sabiduría griega, y entre otras publicaciones tiene un capítulo del libro La epistemología en el modelo argumental de Toulmin en diálogos necesarios de la Academia Filosófica Contemporánea. También damos la bienvenida a Juan Manuel García Ramírez, licenciado en Filosofía, maestro en Estudios Filosóficos y pasante del doctorado en Humanidades por la Universidad de Guadalajara. Él se especializa sus estudios y su obra en Platón, también sobre todo en la literatura griega del periodo clásico y en la teoría de la argumentación. Profesor desde hace 10 años en la Universidad de Guadalajara en las áreas de la literatura y filosofía griega. Entre sus temas de interés es literatura, filosofía griega y teoría de la argumentación. Bienvenidos, profesor. Bienvenidos. Vamos a suspender un par de minutos la transmisión, un minuto en lo que se acomoda nuestro segundo invitado. Listo, mil disculpas por la interrupción. Tuvimos una dificultad con la señal de internet, pero eso nos dio tiempo para que nuestro invitado se uniera a la mesa. Le damos también la bienvenida al maestro Juan Manuel García. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros. Y pues bueno, el día de hoy, pues que tenemos el honor de contar con su presencia, queremos platicar un poco acerca de la dialéctica como método filosófico y que como para ir empezando, ¿cómo surge la dialéctica? ¿Qué significó en su momento este término en su origen histórico en el campo de la filosofía? Bueno, gracias por la invitación. Esto de la dialéctica, creo que aquí, de hecho, no tuvo su origen propiamente como un método filosófico, sino que procede de alguna manera del ámbito de la literatura griega, ¿no? No sé si nos quieres. Sí, pues, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y sí, creo que esto nos ayudaría a comprenderlo desde el ámbito prácticos, ¿no? Que precisamente, por ejemplo, Aristóteles en la poética, digamos, anuncia como una de las clasificaciones teatro, ¿no? Que va a clasificar de la poesía, ¿no? Y digamos, esto de alguna manera dices, bueno, ¿de dónde surge eso? Porque Aristóteles habla de un subgénero denominado así como los diálogos socráticos, ¿no? Bueno, pues al parecer, digamos, hubo una ronda de filósofos de escribían también ese estilo, digamos, de los diálogos que imitaban la forma de dialogar de Sócrates, a veces para ridiculizarlo, a veces para elogiarlo. Y bueno, desafortunadamente no se conservan estos textos, pero hay un autor que se llama los autores que escribieron sobre eso, pero quedan muy pocos fragmentos, ¿no? Pero bueno, las noticias están ahí que como un género literario, ¿sí? Y que Platón va a retomar. También a esto se le suma a uno de los autores que se retoman de esto, Sofrón, Epicaro. Sofrón más hacia los milos, tenor, digamos, como cómico, pero dialogado, y Sofrón también en tono, más para perjudicar o exhibir, digamos, personas. Entonces, digamos, Platón retoma, digamos, o sea, entre esas vertientes literarias que ya existían y los empieza como a pulir también como poeta trágico que inicia
Bueno, sabemos que el término dialéctica ha pasado pues, por muchas resignificaciones a lo largo de la historia de la filosofía, desde los medievales, cómo le entendía, perdón, primero Aristóteles, cómo usa el término luego en la Edad Media, cómo se utiliza luego en otros autores como Hegel, Marx, etcétera. Pero en la actualidad, cómo se define la dialéctica? ¿Se sigue usando en el mismo sentido en que lo usaba Platón? Bueno, es que también va a depender mucho de dónde nos ubicamos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, después de Hegel, la dialéctica adquiere un sentido más ontológico, ¿no? Hegel, por ejemplo, habla o establece como que la misma realidad va a tener esos procesos dialécticos, de tesis y antítesis, y luego hay una síntesis de ambos, ¿no? Pero digamos, el sentido del que al que se refiere el maestro Juan Manuel está más del lado de los métodos, digamos, que aparecen ahora en la argumentación, ¿sí? En concreto, bueno, hay una importante teoría de la argumentación que es la pragma dialéctica, y ahí, de hecho, bueno, hago un poco a los alumnos, les digo que parece como si Platón hubiera leído a Van Emeren, que es uno de los que va a iniciar con esto de la pragma dialéctica. Pues claro, es imposible, ¿no? Platón es del siglo cuarto antes de Cristo, Van Emeren es del siglo XX, pero si leemos a Platón con cuidado y luego vamos a la pragma dialéctica, nos damos cuenta de que, vamos, hay una gran concordancia entre una forma de entender, la de Platón, y la otra, que es la de Van Emeren. Entonces, digamos, básicamente, si nos atenemos a esa interpretación de la pragma dialéctica, Van Emeren entiende o abajo de esa teoría de la argumentación está básicamente la misma idea de Platón, y sirven básicamente para lo mismo, ¿no? Como métodos sirven para poder establecer los acuerdos entre las partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, hay una vertiente actual de la dialéctica que es exactamente o muy parecido, muy similar a este inicio del que nos hablaba el maestro Juan, que fue en la literatura y luego después pasa a Sócrates y luego a Platón. Esto en el contexto de, pues en el ámbito de la teoría de la argumentación en el que se aplica, pues, o se usa la dialéctica ahora con este sentido de pragma dialéctica, que supongo, pues, tiene, pues, en la actualidad sus propios desarrollos. Alejandro, por favor. Bueno, recordarles a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con el doctor Carlos Fernando Ramírez y con el maestro Juan Manuel García. Estamos hablando sobre la dialéctica como método filosófico. Ahí me gustaría que nos pudieran ayudar a marcar las distinciones entre lo que podemos entender como dialéctica en el sentido clásico, Platón, Aristóteles, y lo que por el otro lado sería más una filosofía contemporánea ya centrada, digamos, en una metodología más, no lo sé, más sistematizada, digamos. No sé si hay alguna distinción que sea fundamental y que nos ayude a entender cómo se entendía dialéctica en el sentido clásico y cómo se puede entender en la filosofía moderna, si lo pensamos así. Bueno, yo creo que algo comentaba todo Carlos sobre, digamos, cómo lo entendía Hegel. Voy a partir nuevamente como de esta definición, pues, platónica, ¿no? La dialéctica, digamos, puede tener al menos como dos sentidos, así como muy lapsos, ¿no? Como el sentido de diálogo, de intercambio entre dos personas, razonamiento doble, un día doble, lobo, doble razonamiento o enfrentamiento de razones.
esto que decía del diálogo socrático es eso como el pensamiento así literario, ¿no? Como esa manera dialogada, de conversación. Sentido, digamos, más bien lógico. Este, y en el punto con Hegel, la misma naturaleza, digamos, tiene como ese enfrentamiento, ¿no? Y sobre todo, digamos, lo que entra ahí sería como el aspecto negativo de entender la dialéctica, que en Platón tiene como ese sentido negativo, ¿no? Que tiene que ver con oposición, con refutación y demás cosas, no tiene un sentido, digamos, como de eliminar, sino, digamos, más bien de generar. ¿El doctor está de acuerdo conmigo? No, sí, sí. Pensaba ahora en el asunto y creo yo que es en ciertos sentidos. Actualmente la dialéctica la podemos entender como un método, digamos, de discusión, ¿sí? Con esta característica que dice el maestro Juan, una discusión en donde no es necesariamente se pretende que alguien gane, sino que se llegue a ciertos acuerdos, que se lleguen a ciertos acuerdos. Platón en su momento pensaba que con la dialéctica se podría llegar a la verdad. Creo que ahora estamos distantes de esa idea, pero sí hay ciertos acuerdos, ¿no? Y creo que también la dialéctica como un proceso en el que la realidad, o un proceso a partir del cual se construye la realidad, ¿no? Por ejemplo, Marx dice que en el manifiesto del Partido Comunista, dice que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, ¿no? Lo que está viendo ahí Marx es precisamente dos clases antagónicas que luchan, ¿de acuerdo? Y que finalmente, a partir de esa lucha, se llega a una nueva sociedad, a la síntesis, ¿no? Esto muy hegeliano. Pero, insisto, la otra parte es que podemos entender a la dialéctica como este proceso de intercambio de ideas, intercambio de razones, a partir de la cual se llega a acuerdos, ¿no? Esos serían así como, creo yo, los dos sentidos más generales de la dialéctica. ¿Hay alguna complementariedad de la dialéctica con otras herramientas o metodologías como la lógica, por ejemplo, la retórica? ¿O de plano la dialéctica es como un campo o una metodología muy particular que a lo mejor se puede auxiliar de la lógica, pero que no necesariamente son en el todo compatibles? O con la retórica, por ejemplo, no sé si haya alguna especie como de vinculación entre estas otras metodologías. Y creo que, y que en cierto sentido los mismos. Ajá. Pues sí, vamos, por ejemplo, en Aristóteles, esto que dice el maestro Juan queda claro, porque Aristóteles tiene un texto dedicado a la retórica, otro a la dialéctica y otro a la lógica, ¿no? A este intento de buscar verdades. Pero en la actualidad sí hay como intentos de complementar estas cosas. Por ejemplo, la misma práctica dialéctica, una parte importante de sus bases tiene que ver con la lógica, es decir, la práctica dialéctica tiene su base lógica, ¿sí? Y en un desarrollo que se llama práctica dialéctica extendida, intenta incorporar elementos de retórica. Entonces, digamos, actualmente, al menos en la página dialéctica, sí hay un intento de complementar estas cosas, ¿no? Hay algo que también se llama lógica formal, ¿sí? que es de un autor que es Reida Trap. Él también, bueno, intenta eso, ¿no? Unir lógica y dialéctica. Y bueno, sí hay como intentos en la actualidad de tratar de unir esto, ¿no?
se supone que esta separación que hizo Aristóteles, que lo hizo pensando más bien en una cuestión de objetivos, de cuál era la intención de cada forma puede de acercarse a la verdad o a la persuasión o al convencimiento, ¿sí? Finalmente, actualmente las teorías de la argumentación intentan conjuntar. Bien, antes de cederle la palabra a Alejandro, le recordamos a todas las personas que ya nos están siguiendo a través de esta transmisión en vivo, pueden dejar sus comentarios, preguntas, saludos a través del chat en vivo de Studio Humanitatis Radio. Si están siguiendo este video en otras páginas donde se replique y quieren dejar algún saludo o comentario, pásense a esta otra página, Studio Humanitatis Radio, para poder ver en vivo y directo su comentario. Agradecemos al doctor Rómulo Ramírez Daza, que nos deja ya un saludo y nos comenta algo de la interrupción del audio, pero parece que la señal está un tanto inestable. De hecho, los primeros minutos estuvo muy errática la señal, entonces puede ser que sea ya la señal de internet, la plataforma. Entonces, pero esperemos que ya se haya compuesto la señal. Está bien. Y Alejandro, por favor. Pues bueno, a mí me gustaría preguntarles ya en el caso de la actualidad, sobre todo en la formación de los estudiantes de filosofía, digamos, ¿cómo se forma al filósofo en el uso de la dialéctica como un método en la aplicación de las investigaciones filosóficas? Yo creo que, bueno, primero el asunto es que no sé digo, si ustedes habían tenido esa experiencia, pero de alguna manera hay ciertos filósofos que a uno lo van marcando y uno va siguiendo como ciertas pautas del texto. Y eso tiene que ver con los grandes filósofos. A quien se acerca a Platón puede descubrir en su forma de pensar, en su forma de hacer filosofía, un modelo que es un buen modelo, de que se acerca a Aristóteles, a Descartes. Es decir, como que los grandes filósofos no solamente nos dan información, sino que también nos forman, ¿de acuerdo? En ese sentido, a quien quiere formarse en esto de la dialéctica, la recomendación es que lean los textos de Platón y se den cuenta de toda esta de toda esta formación que nos da el autor, ¿no? No es la única, insisto, quien puede decir, a mí me interesa más lo analítico, entonces Descartes, a mí me interesa más, no sé, otro tipo de forma de hacer filosofía y se puede acercar a los grandes filósofos. Entonces, yo pienso que esa es una manera de poderse, digamos, empapar, de poder trabajar la dialéctica, ¿no? Acercándose a un buen filósofo que maneje este método. Y la otra es, bueno, mediante la argumentación, ¿sí? Yo en la actualidad no creo que haya alguna teoría o alguna forma de tratar de enseñar la argumentación que no sea mediante el diálogo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las clases de argumentación también nos aproximan a poder entender y a poder estudiar y hacer filosofía desde una perspectiva dialéctica. Maestro. Y en función de esto, ¿hay alguna especie como de requisito previo como para los estudiantes, por ejemplo, que están iniciándose en la formación en filosofía y que quieren entrarle a leer a Platón y en función de los diálogos precisamente aprender estas formas de argumentación, pero se requiere de algo previo en la formación de los estudiantes para poder decir, bueno, ya le puedo entrar directamente a la argumentación dialéctica,
entrarle a la discusión o directamente pues, leyendo a Platón y aplicando la forma en que Platón organiza las discusiones con sus interlocutores, con eso bastaría. Le toca. Bueno, lo primero, leer. Los segundos ya es más difícil. ¿Por qué? Porque Platón, digamos, no es un filósofo sistemático en la manera de presentar. En este sentido, digamos, la dialéctica no tiene una definición única, sino, digamos, te va dando a lo largo de todos los diálogos. Ya lo hemos tenido, ¿no? De que pues, hay varias maneras, ¿no? En las que Platón ve y presenta. Creo que lo primero sería leer los diálogos, entrarse a leer los diálogos, y ese ejercicio de imitar, digamos, la práctica de Sócrates con los interlocutores, es interesante, digamos, que las ejercite, ¿no? Yo la verdad recomendaría, digamos, un texto de Robinson, que era del siglo XX, que sistematiza, digamos, de alguna manera el método, primera visión de estudiar la dialéctica ya específicamente. Acercamiento ya específicamente metodológico va a existir, entonces, pues ciertos teóricos, ¿no? Que han hecho esa labor. Y ahorita vamos a hablar de ello. Sí, yo digo, en esa primera lectura o en ese primer acercamiento, eh, yo creo que, y digo, pues ahí Empiezan las diferencias. ahí empiezan las... No, yo creo que en buena medida el diálogo que habría que empezar para poder vislumbrar las formas en las que Platón sería el Menón, ¿sí? En el Menón encontramos una primera parte que sería como un elenco, ¿sí? En donde Menón está discutiendo con Sócrates acerca de lo que es la virtud, y Menón hace intentos por tratar de definir o de decirnos lo que es la virtud, y una y otra vez Sócrates refuta la posición de Menón, ¿no? Y luego hay una parte en donde utiliza otra vez esta dialéctica o este diálogo, pero ya no solamente es para refutar, sino para guiar al esclavo de Menón. Estaría dialogando ya no con Menón, Sócrates, sino con el esclavo de Menón, y lo utiliza no solamente para refutarlo, sino que lo utiliza también para poder guiarlo hacia dar una respuesta al problema que le ha puesto. Y luego hay otra parte en donde Sócrates utiliza otra vez este diálogo, pero ahora de una manera hipotética. Entonces, si alguien quiere, digamos, aproximarse a tres formas en las que Platón utiliza este método de... Yo diría que más bien el método es el diálogo, ¿de acuerdo? Y la dialéctica es una en la que va a utilizar el diálogo, ¿sí? La dialéctica, me parece, que se utiliza más bien en los diálogos que se llaman de madurez, y en nosotros hay otras formas de diálogo, ¿no? El diálogo que refuta, el diálogo que conduce y el diálogo que trabaja de manera hipotética.
Esos tres aparecen en el menú. O sea, yo recomendaría, quien quiere saber cómo utiliza Platón la dialéctica o el diálogo, pues leer el menú. En este sentido, ya entendiendo así la dialéctica, y no necesariamente entonces, porque lo vemos en muchas de los diálogos de Platón, no necesariamente se llega a una conclusión, es decir, lo que importa en este ejercicio es más la actividad dialógica que echa a andar la especulación de la razón para tratar de aclarar un problema, pero no necesariamente se llega a una especie de conclusión definitiva. En ese sentido, entonces, este modelo como muy, no quiero decir tradicional, como muy común que suele tener la gente de que la dialéctica es tesis, antítesis y síntesis. ¿No se cumple en los diálogos de Platón en este mismo sentido? Sí. Con una idea de Hegel, en el sentido de que hay oposiciones. Ajá. Esas oposiciones, al entrar en lucha, van a dar origen a una síntesis. Pero en Platón, no, me parece que no, al menos en lo que se conoce como elenco, que no funciona así. De hecho, bueno, quizás ahí voy a diferir con Juan, pero esto, en los elencos, por ejemplo, yo creo que sí se llegan a una conclusión, pero es una conclusión negativa, ¿sí? O sea, yo digo lo que es, o discutimos acerca de lo que es la virtud, pero finalmente la conclusión es que realmente no sabemos qué tal, ¿sí? O que tenemos más dudas que certidumbres sobre eso. Eh, entonces, bueno, no creo que se dé tesis, antítesis. Es más como una extrapolación de una forma de entender la dialéctica que se da en Hegel, que luego aparece precisamente en Marx, pero no es propiamente la forma en que la entendía Platón. En ese sentido, maestro, ¿está de acuerdo con la apreciación del No, doctor? ¿Por creo que qué? no recomendación. Ajá. No, digo, está muy bien, digamos, recomendar el menú porque, y digamos, de alguna manera nos pone ahí como estas tres maneras, ¿no? En que se puede entender, digamos, la dialéctica en varios de los diálogos. Pero yo, digamos, creo que antes del menú, yo les recomendaría para un lector neófito, más bien el Alcibiades primero, Alcibiades mayor, a pesar de que está ahí como diálogo dudoso y demás, pero leanlo. ¿Por qué? Porque ahí aparece algo bien interesante en este asunto del diálogo, de donde está Sócrates a las afirmaciones, ¿de dónde sale? Dice, el que responde, ¿no? Y digamos esto, entonces dicen, no, es que el interlocutor no dice nada, nomás sí, de acuerdo, coincido, etcétera, etcétera. Pero digamos, esta función del diálogo tiene como ese tenor, ¿no? De decir, es que en realidad al acordar algo tiene un peso muy fuerte. O sea, tenemos que considerar, el lector tiene que considerar eso. Alejandro. Bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con el doctor Carlos Fernando Ramírez y con el maestro Juan Manuel García. Estamos charlando sobre la dialéctica como método filosófico. A mí me interesó mucho esta cuestión de el diálogo, porque me parece que se ha visto la figura de Sócrates siempre como una persona que suscita, que
incita de alguna forma a que todos pongan como su opinión, su planteamiento en la mesa y que a partir de esos planteamientos diversos no se logre llegar a una conclusión, pero sí a eh, probablemente, pensémoslo así, definiciones más cercanas de lo que es el consenso, digamos. Y en ese sentido, como lo decía el profesor, quizás en la academia la hemos visto la dialéctica más en el sentido moderno de Hegel, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis, pero viendo ya estas dos formas, ¿qué necesita la academia para irse más o responder más a la dialéctica como un diálogo entre varias personas, entre otras personas, o incluso en el texto, un diálogo con otros autores, ¿no? Porque siempre presentamos fuentes, presentamos argumentos de otros autores y tratamos de llegar a un consenso, a una opinión propia que llegue a una conclusión. ¿Cómo lograr plantearle esto a los jóvenes? Es decir, que vayan más al diálogo, porque bueno, la verdad es que no recuerdo yo recuerdo haber, no recuerdo cercano a esos tiempos, después de que ya egresé de la carrera, que haya, por ejemplo, invitaciones a coloquios de debates. Hace mucho tiempo que no los he visto, no sé si se sigan haciendo, o al menos yo no tengo el conocimiento, pero cuando yo fui estudiante sí me tocó varios semestres que hubiera convocatorias a debates. Y era muy interesante porque, pues, bueno, se ejercitaba otro tipo de metodologías en filosofía. Bueno, digo, sí, ahorita pensándolo, yo también incluso en las clases no lo he puesto en práctica, ¿no? ¿Por qué? Ahí, bueno, el- voy a retomar algo que dijiste ahí de estos consensos, acuerdos, porque, digamos, para Platón esto va a ser lo importante, o al menos, digamos, lo que está en los diálogos. Y, digamos, de este ejercicio, para empezar, los interlocutores tienen que ser, digamos, pues, deben estar comprometidos con las respuestas, que digan exactamente lo que piensan. Y que eso va a ser una de las diferencias hablando de estas estamos del elenco con la erística, por ejemplo. O sea, para el elenco, digamos, a pesar de que digan, bueno, es que esta manera de, bueno, yo lo digo dialéctica temprana del elenco, sea solamente refutada con interlocutor o con esta intención de hacerlo caer en contradicción, no es solamente en ese sentido, digamos, tiene una función. Vea, digamos que sus creencias, sus opiniones, pues, lo llevan a contradicciones. Y a veces lo único o lo más que podemos aspirar es a un consenso. En ese sentido, entonces, la noción común que muchos tienen o tenemos, tal vez de los diálogos de Platón, de que siempre está pues el hacer lucir o sacar a la luz más bien una idea, un concepto que remita finalmente a una idea universal. Entonces no aparece tanto así como efectiva en los diálogos. Si importa más el mero ejercicio pues, del discurrir de la razón y no se llega a una conclusión, ¿cómo se vincula eso con la famosa teoría de las ideas de Platón en la que generalmente se apela a una noción única que evada precisamente las apreciaciones subjetivas de los interlocutores? ¿No? No sé, yo sí tengo respuesta. Sí, bueno, lo que sucede, me parece, es esto que comentábamos, ¿no? Este método de diálogo tiene diferentes objetivos.
un objetivo es refutar, Ujú, otro objetivo es como guiar de alguna manera a una respuesta, ujú, y el otro es precisamente atrapar verdades, podría decir. Y ese sentido me parece que aparece en los diálogos que se suelen llamar de madurez, ¿no? ujú, En la República, en el Fedón, en el Fedro, ujú, en el banquete. Eh, y entonces digamos que el objetivo del método de diálogo o tiene varios objetivos, y entre ellos sí está precisamente el que comentas, ¿no? ujú. Sí está esto de poder llegar a las ideas y con ello llegar a la verdad. Pero, digamos, sería uno de los objetivos Ya. del Ujú. método. Y la verdad me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, Gregory Blastos, este texto sobre el delito. Eh, pero digo, si me regalan 5 minutos para hacer primera planteamiento así Adelante. general, lo que pasa es que bueno, Richard Dawson comienza, digamos, en la década de los 50 con el estudio de la dialéctica, un método específico, ¿no? De preferencia. Carlos, pues ya mencionado, Robinson menciona, digamos, su texto de temprana como un solo método, pero como en 3 momentos, ¿no? Inicialmente, el elenco, algo aporético, ¿no? Pues que esto no se llega a nada, entonces, ¿no? Luego viene un periodo intermedio que es como la dialéctica se forma de hipótesis, ¿no? Y bueno, el Menón es muy evidente en eso, ¿no? Que a construir o intentar refutar, ¿no? O ver si se sostiene. Pero dice Robinson, hay una tercera fase, ¿no? Que es entendida en la dialéctica como el método de división o síntesis, más bien división-síntesis, Ujú, que aparece por el sofista. Entonces, es como en esas desarrollo, ¿no? Eh, Y bueno, a partir de eso, Gregory Blastos, el elenco socrático, bueno, va a hacer esa distinción específica, digamos, del elenco con la énstica, ¿no? O sea, no se trata solamente de ganar la discusión, o sea, el elenco no es ganar la discusión como lo sería en la erística, ¿no? Vencer al otro, ¿no? Sino, digamos, que el otro caiga en cuenta que sus opiniones son contradictorias. ujú, Y dice, y en ese sentido, dice, el elenco tiene filosófica, la refutativa, digamos, digamos, en el sentido de que las opiniones no se sostienen, y un sentido, digamos, más bien terapéutico. ujú, ujú, Y eso a mí me gusta, porque soy más paciente que el ujú. doctor, que es más lógico. Perdón, ¿en qué sentido entenderíamos ahí terapéutico? Para, sobre todo El pensando reconocimiento de la Ah, ignorancia, precisamente, que es, mm, digamos, sostener opiniones Mm. ujú, tan laxas o que te llevarían a contradicciones, ¿no? Y en ese sentido, digamos, de alguna manera nos cura, nos invita a nosotros mismos a autoanalizarnos, ¿no? ujú. Y que ayudaría, digamos, en el proceso posterior, digamos, metodológico de hipótesis o de Se cumpliría entonces ahí esta frase que se le suele atribuir a Sócrates, conócete a ti mismo.
En ese sentido entenderíamos presente la terapéutica. Sí. Y esto que preguntaba, ¿cómo se vincula todo esto Ujú. con la teoría de las ideas? Bueno, por eso dice, en el elenco, digamos, los interlocutores estar comprometidos, ¿no?, en creer, digamos, lo que están diciendo, ¿no? Digamos, que sea algo que realmente creo, que realmente lo pienso, ¿no? En ese, digamos, sí, esa de la reminiscencia, ¿no? Que, es decir, digamos, en nuestra alma están las verdades. Y en esa función, digamos, de refutativa, digamos, con Sócrates, que los hace ver esas contradicciones, podemos caer en esas verdades, porque al final de cuentas, o sea, realmente, digamos, para Platón hay como estas dos vías, ¿no? Por ejemplo, yo leo la República que habla como de dos vías de llegar a las verdades, ¿no? Una vía rápida y una vía lenta. La vía lenta, pues, es este método de división y síntesis, y la vía rápida es conocimiento noético, caer de manera directa en esta reflexión. Ya. Alejandro. Pues bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con el doctor Carlos Fernando Ramírez y con el maestro Juan Manuel García. Ya para ir perfilando el cierre, porque se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, me gustaría que nos hicieran una recomendación bibliográfica. Ya nos hicieron la recomendación de que leyéramos los diálogos de Platón esencialmente, pero algún autor que nos ayude a manera de introducción del método dialéctico al menos en Platón, por ejemplo. O sea, la recomendación. Bueno, si gusta nada más antes, así muy breve, para que se vea, para que se vea la importancia de este método, piensen ustedes, por ejemplo, en Heráclito y piensen ustedes en Parménides. Heráclito dice que él atrapa el logos, que el logos se posesiona de él y entonces avienta verdades, ¿no? O sea, él no habla él, sino el logos. Y luego a Parménides las verdades se las revela una diosa. Sí, Parménides dijo al cielo y le dijo, pero y ahí me parecía muy importante lo que decías. En cambio, en Sócrates, en Platón, ya no se trata de una especie de revelación, sino que se trata de lo que comentabas, un acuerdo. Hasta dónde ese acuerdo es correcto o es verdadero o falso? Hasta donde llega nuestra si nuestra razón es muy corta, pues ahí nos llega. Si es más extensa, pues hasta allá nos va a llevar. Entonces, eso me parecía importante, digo, señalarlo para que vean la diferencia, ¿no? Recomendaciones, bueno, híjole, digo, en el sentido del método, pues está Blastos, como ya dijo el doctor Juan Manuel, eh, Gary Scott, ese es el otro. Gary Scott, hay un texto que se llama el elenco, o es el elenco un método, o algo así. Comfort, Comfort tiene un texto interesante sobre Parménides. Una buena guía. Creo que la dialéctica prácticamente nos pone una radiografía de lo que es un Platón. No sé cómo. Yo digo, desafortunadamente no conozco ninguna traducción del que está en inglés, pero el de Richard Robinson, dialéctica temprana, ¿no? Plerus Area Dialectics. Está en inglés, pero creo que ya si no lo ponen ahí, pero ese es mi,
y sí, Gary Scott y Blastos. Para esto de la comedia, que se llama, también está en inglés, no conozco otra traducción, pero también es un texto que más o menos resume toda la comedia. Pero algo que también, digamos, o sea, a lo mejor técnico, pero que incluso, digamos, me parece que es muy ilustrativo, es de Leo Strauss, El hombre en la ciudad. ¿No? Como en el sentido del diálogo, ¿no? De ese cuestionamiento del autor, porque al final de cuentas, desde Sócrates, es decir, digamos, es un recurso, digamos, literario interesante. Pues ahí están las recomendaciones bibliográficas que nos hacen nuestros invitados, a quienes agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación para acompañarnos en esta emisión de Estudio Humanitatis Radio. Este sigue siendo su casa para cuando quieran venir a platicar de otros temas, de sus investigaciones o presentar algún libro, serán siempre bienvenidos. La próxima semana contaremos con un estudiante de la licenciatura en Filosofía y que nos platicará sobre el tema reivindicando la retórica en sus fundamentos griegos, en sus orígenes griegos. Se trata de Rogelio Guzmán Verduzco, que se ha especializado mucho en investigar, en estudiar el tema de la retórica. Y y dentro de 8 días más, que sería el día 28 de este mes, contaremos con la presencia de la escritora Luz Mariana Ramírez Guerra. Tendremos el gusto de presentar su novela, El veneno y sus voces, para que no se pierdan las próximas emisiones. Alejandro. Bueno, nada más agradecer al doctor y al maestro por estar con nosotros y bueno, agradecerles a todos por escucharnos. Así es. Al principio nos disculpamos nuevamente por ello. Tuvimos unos problemas técnicos con la señal. Desafortunadamente ahí son cosas que no podemos controlar mucho porque dependemos de la estabilidad de la señal de internet. Entonces por ahí tuvimos un corte, pero pues pudimos rescatar lo más valioso, que es precisamente la charla con nuestros invitados. Esto fue Estudio Humanitatis Radio. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.